Y tal como anunciamos al inicio de Metrópolis y habíamos conversado la semana pasada, hoy tenemos la explicación en directo de lo que significa el Premio Mujeres que Cambian el Mundo. Vamos a conversar con Lía García Berrido y también tenemos el privilegio de tener una de las premiadas, que como decíamos la semana pasada, Esmerlis recuerda, se trata de una persona, bueno, muy apreciada y admirada. Pero Lía, con esa manera de comunicar y de representar ese departamento de comunicaciones y de marca, ¿cómo se llama el departamento? De marca de nuestros amigos del VHD, nos va a comentar la trascendencia del Premio Mujeres que Cambian el Mundo y sobre todo el compromiso que ustedes tienen, que después de la premiación, de ese espectáculo emotivo, bien montado siempre, con un grupo que asiste de manera casi, es como tradición, ¿qué sigue después? Pero primero, cuéntenos de qué se trata este premio Mujeres que Cambian el Mundo. Bienvenida, qué gusto conocerla. Gracias, Sí, igualmente. bien. Bueno, el premio Mujeres que Cambian el Mundo es el brazo social de la estrategia de género mujer del Banco VHD. Se trata de reconocer la labor social de mujeres que cambian o tienen un impacto especial con sus comunidades, con el país, o hasta con comunidades dominicanas fuera del país. Nosotros recibimos postulaciones de todas las regiones del país, de diferentes candidatas que hacen diferente trabajo. Hay trabajo de agricultura, hay trabajo de sostenibilidad, trabajo de arte y cultura, trabajo de inclusión, trabajo enfocado en género. Entonces el premio reconoce la labor de esa mujer y la mujer como persona que está llevando esas diferentes iniciativas. Este año celebramos la 10ª edición del premio. Ya hemos reconocido a más de 100 mujeres con la celebración que tuvimos ahora en noviembre. Y lo que tiene de especial este premio es que no es solamente la premiación que se hace ese día en esa ceremonia, es que esas mujeres, que las 10 son ganadoras, cuentan con todo un año y más de acompañamiento del banco, con asesorías en temas de educación financiera, de tecnología, apoyo en otros de sus temas sociales, todo lo que sea necesario para ellas y para sus comunidades para seguir fortaleciendo sus iniciativas y su labor que tienen todo este tiempo haciendo. Lía, esto es a nivel nacional y ya son 10 años de constancia, creo que ininterrumpido, ¿verdad? Cuando el COVID... Tenemos 11 años, pero se han celebrado 10 ediciones. 10 ediciones. ¿Cómo ustedes detectan esas mujeres y si ya en las distintas comunidades se ha establecido un método, un procedimiento para que le envíen los nombres de esas personas? Porque son nombres de mujeres que tienen una situación de emprendimiento, puede ser, como usted dice, agricultura. Lo raro, y eso me contaba Aris Leida, que ella pensaba que la cultura estaba como que eso no. Pero entonces, ¿cómo es que se da ese monitoreo de esas personas? ¿El monitoreo o cómo llegan a nosotros? ¿Cómo llegan? ¿Cómo se detectan? Una persona en Pedernales. Iba a decir un ejemplo de maní, pero realmente ustedes premiaron en una ocasión una persona que sembraba maní y que hacía dulce, qué sé yo. Pero ¿cómo ellas saben del premio? Bueno, nosotros recibimos postulaciones tanto por ellas mismas o por personas que tienen alrededor, que a veces la motivan a postularse o la postulan a ella. Llenan el formulario ellos mismos y mandan las evidencias ellos. Nuestra red de sucursales es... ¿En las sucursales está el formulario? Sí. Nosotros, la red de sucursales sabe cuándo estamos recibiendo las postulaciones, motivan a su gente, porque normalmente las personas que trabajan en esas diferentes sucursales alrededor del país conocen las comunidades y el trabajo que se está haciendo. Entonces ellos mismos motivan a esas mujeres
se postula en las redes, en la página web. Muchas mujeres de otras ediciones motivan a las mismas mujeres de sus comunidades o a otras conocidas que se postulen, ellas mismas postulan. Hemos tenido ganadoras de otras ediciones que han postulado a ganadoras de ediciones. Y ganan en ocasiones. Entonces, cuando se postulan, ustedes reciben todo aquello. Pueden ser 100 candidatas. Sí, sí. Entonces, más. ¿cómo se da el proceso de decantamiento? De esta sí, esta no. Y yo sé que ustedes van a decir siempre, todas son excelentes. Ay, sí. Pero ¿cómo se...? Todas son excelentes. Pero hay unos requisitos. El premio tiene unos requisitos y hay que cumplirlos. Entonces, recibimos muchos expedientes que a veces les falta evidencia, pero sabemos que hay más. Entonces, uno llama, uno investiga, uno busca, uno va y visita para, sobre todo, completar ese expediente y saber si realmente cumple con los requisitos o no. Todas las que cumplen con los requisitos se visitan. ¿Quiénes visitan a estas mujeres? Nosotros tenemos una red de voluntarios en el banco, el voluntariado BHD. ¿Locales o desde aquí de la capital van o en cada comunidad? Tenemos en todo el país. En todas nuestras diferentes sucursales tenemos voluntarios en todos los lados. Tenemos, como les decía, más de 900 voluntarios, que son todos colaboradores del banco, que brindan de su tiempo, de su expertise, para diferentes actividades que hacemos en el banco. Hay un grupo de esos voluntarios que entonces se seleccionan para hacer esas visitas de investigación a las candidatas que cumplen con los requisitos. Se sorprenden cuando las visitan. Ay, sí, porque... Ustedes le tocan a la puerta, mira, somos del banco, ¿cómo se da? Bueno, se la avisa antes que vamos. Se la avisa que queremos conocerla, queremos conocer su labor. A veces contactamos gente de la comunidad para ir escuchar qué más dicen de ella, no solamente lo que dicen ellas mismas de ellas. Pero los voluntarios se sorprenden porque lo que ven en la hoja, lo que ellas mandan como evidencia de su labor, siempre queda corto. Yo le iba a preguntar, mire, era al revés. Yo le iba a preguntar si habían tenido decepciones. Es al contrario. Es al contrario, sí. Ven que son mejores de lo que dice el formulario. Sí, sí, mejores de lo que dice el formulario. La labor siempre va mucho más allá, el impacto es mucho más grande, sobre todo esos casos que llegan a ser premiados. Esos voluntarios después llevan esos casos y lo defienden ante el jurado. Esos casos que sí entienden que sí lo sorprendió, que sí es una labor importante de reconocer, se defienden ante el jurado y ya más para adelante se eligen las finalistas y de ahí se eligen las ganadoras, que nos enteramos el día de la ceremonia. Que eso me ha sorprendido. Y otra cosa, Lía, ustedes continúan en contacto con las ganadoras. Ay, claro. Eso, esas 100 mujeres es una red de apoyo entre ellas y de nosotros para ellas. Nosotros llevamos esa relación muy cercana, incluso de las cosas que vamos ofreciendo cada año, que sí, talleres especializados. O sea, no es un asunto protocolario y le entregamos el dinero y adiós, adiós. Ay, para nada. Eso, ahí es que empieza. Cuando se le entrega el dinero y se les reconoce, ahí es que empieza. ¿Y ustedes se emocionan como se emociona uno mirándolo? Más. Sí, más. Yo me emociono hablando de eso. Mire, y estos muchachos no saben en el monto del premio. Sería bueno que usted lo dijera. Sí. Tenemos un primer lugar de $1 millón de pesos. Tenemos 2 segundos lugares de $500,000. Y el resto de las ganadoras se lleva $3 millones de pesos. 300,000 pesos. Usted lo subió, pero tiene ahí un monitoreo bueno. Quiere decir que ustedes fomentan un liderazgo femenino. Claro, claro que sí. Qué bien. Pues y reconocemos eso. La labor, claro. Entonces, qué maravilla. Nosotros ahora vamos a conversar con una de las premiadas.
Usted nos permite, ¿verdad? Claro que sí. Pues vamos a hacer la pausa y continuamos con este Metrópolis especial dedicado a mujeres que cambian el mundo del VHD. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente. Nos inspiramos en grandes ilusiones, forjando comunidades vibrantes y productivas. Con cada vuelo, impulsamos el crecimiento del país y de su gente. Redefinimos el turismo para crear experiencias memorables. Mejoramos la calidad de vida de nuestras comunidades. Trabajamos para cuidar nuestro hermoso planeta. Juntos, nos esforzamos para vivir la magia única de Punta Cana. Nuestro legado continúa en Grupo Punta Cana, transformando sueños en realidades sostenibles. Y después de conocer los detalles del premio Mujeres que cambian el mundo del VHD, ahora tenemos una de las galardonadas, de las tantas galardonadas de este premio y durante estos 10 años. Arisleida Ver, Laila, la creadora de la Escuela Teatro Iván García en Puerto Plata, que se emocionó muchísimo al recibir, al darse cuenta que había sido premiada, pero que además ha continuado desde ese día. Sí, porque uno se queda como abrumado, ¿verdad, Laila? Y como esto es verdad o mentira, pero ella ha continuado su trabajo. Y ahora nos va a explicar primero de qué se trata esa escuela que fundó, cómo lo hizo, y luego cómo fue vista por la premiación, cómo supo que la escogieron entre tantas, cómo supo que iba quedando entre las menos, y ya el momento de la premiación y lo que sigue después. Yo le digo que ella está como en una vida de estrella, pero tienes que ir a Puerto Plata para lo que te espera. Bienvenida, Laila. Gracias, gracias. Que es una alegría tenerte por aquí. Laila, ¿cómo se te ocurre crear esta escuela? Aunque me sé la historia, siempre va a ser agradable escucharlo, porque ese es el camino de la premiación. Sí, es el camino. Y de recibirlo con la confianza, la serenidad y la convicción que lo ha recibido. Adelante. Bueno, se me ocurre la escuela posiblemente por mi vocación de maestra. Siempre he querido enseñar. Lo comencé a aprender desde pequeña y cuando ya fundó la escuela, la fundó pensando en que va a ser con el nombre de Iván García, como agradecimiento a todos los esfuerzos que hizo el maestro Iván García para que nosotros pudiéramos estudiar y pudiéramos terminar los estudios que habíamos iniciado en Santiago. El maestro Iván venía de aquí de Santo Domingo a Santiago para las clases y en ese periodo hubo dificultades, pero él continuó viniendo a Santiago y gracias a esos esfuerzos pudimos terminar nuestros estudios. Y en agradecimiento, yo dije, el día que yo tenga una escuela, le voy a poner el nombre del maestro. Cuando llegó ese día, el maestro estaba ahí cortando la cinta en el 2010. ¿Siempre pensó que la escuela era de formación teatral o una escuela de educación artística en sentido general? La escuela iba a ser de formación teatral. Es lo que a mí más me conmueve cuando me hacen esa pregunta,
porque cuando yo era pequeñita, que vivíamos en el Piedefuerte, estaba la iglesia episcopal, una escuela para todos nosotros. Una escuela, y ahí estaba la Tuerca. Claro. Entonces, como yo era más chiquita, no me dejaban entrar en la Tuerca y yo miraba los ensayos. Y yo aprendí a declamar mirando los ensayos. Y yo pasaba inadvertida. Entonces, cuando llega el momento ya que yo comienzo a usar la declamación, ya yo me doy cuenta que yo quiero hacer eso. Pero no había oportunidad. Yo era pequeña y fue hasta que ya yo era adulta y podía trabajar y pude venir a Santiago que pude estudiar. Entonces, mi deseo es que los niños de Puerto Plata, los jóvenes de Puerto Plata y los adultos, porque yo tengo alumnos de 60 años y más, que no tuvieron la oportunidad como tampoco la tuve yo, y entonces ahora está la escuela. La escuela es una escuela comparona. Nosotros tenemos pensum, maestros de nombre que vienen a dar los talleres, o sea, es una escuela toda formada. Y entonces... con horario, con vacaciones. Con horario, con vacaciones. Nosotros iniciamos junto con el horario escolar, porque nos damos cuenta que cuando no hay clases, los muchachos se van de vacaciones y todo. Entonces nosotros hacemos vacaciones iguales. Comenzamos en septiembre y terminamos en junio. Y en esos meses se hacen 3 módulos. Uno primero, septiembre, diciembre. Enero, marzo y abril, junio. Y cada módulo termina con una evaluación que es teatral, que es una función. Esa es la pregunta, que si los módulos, al final de los módulos, hay una evaluación pedagógica de rendimiento. Sí, señor, una evaluación tanto teórica sobre términos teatrales y todo eso, como práctica exponiendo al estudiante frente a un público. Generalmente son sus familiares que vienen a verlo y algunas personas que nosotros invitamos de la comunidad por alguna razón que vengan a conocer el trabajo. ¿Pagan los muchachos? Los muchachos pagan si pueden. Tenemos una gran cantidad de estudiantes que son becados. A veces lo podemos becar nosotros mismos el teatro o tenemos una tarifa para que si hay un padrino pueda cubrir, pero no es un pago, es el costo. O sea, lo que cuesta tener ese estudiante ahí, eso lo aporta un padrino. Generalmente hay padrinos. ¿Cómo se fue divulgando la idea de que había una escuela Teatro Iván García en Puerto Plata? Bueno, nosotros comenzamos en el 98 con el grupo de Teatro Bálsamo después del ciclón George. Y después de ese ciclón, la ciudad quedó muy mal y andábamos por escuelas, clubes, declamando, cantando, como para llevar consuelo. De ahí surge que el nombre es Bálsamo. Porque la misma gente decía, pero ustedes son un bálsamo. Entonces surgimos ahí mayormente en la iglesia. Y luego la gente decía, pero yo quiero entrar en Bálsamo, ustedes no admiten más personas. Entonces ya yo quería, porque Bálsamo era un grupo escuela, pero no abierto a todo el mundo, sino que éramos 12 miembros para eso, porque no teníamos un local. Cuando abrimos en el 2010, que le ponemos el nombre de Iván y que ya yo estoy graduada, entonces ya abrimos la escuela, gracias a mi hijo Yojeves, que me ayudó mucho cómo hacer toda la planificación como escuela. Ya yo tengo la experiencia porque soy maestra y tengo la experiencia porque estudié educación artística. Hice una especialidad en eso, entonces ya yo iba aprendiendo cómo hacer la didáctica del arte, que es bastante complicada. Con la experiencia que también tengo en la escuela. Ahora ya yo soy jubilada, estoy dedicada al teatro. Entonces ellos llegaban, los padres te llevaban, mira, este muchacho tiene vocación artística, y así se fue corriendo la voz. Sí. ¿Se tiene un grupo de alumnos importante? Sí, nosotros en un año nosotros podemos haber tenido fácilmente 300 estudiantes y ya hemos graduado un gran grupo y muchos de ellos están aquí en Santo Domingo y siguen haciendo teatro, como por ejemplo Ana la Antigua, Claycy Clark, viven aquí y están haciendo teatro aquí. Entonces comenzaron allá. Y lo bueno también es que gracias a Dios la gente ya se da cuenta que los estudiantes nuestros llegan con una base. Y cuando llegan aquí a Santo Domingo, pues eso les ayuda. Por ejemplo, mi nieto tuvo que chuparse el teatro porque era mi nieto, ¿no? Y entonces, no había forma de escaparse. Y ahora llegó a la universidad
y la maestra, que es Viena González, del Teatro Goloya, cuando lo ve le dice, pero tú eres el nieto de Arisleida. Sí, entonces ya eso hace que él esté participando en las clases de teatro que se dan en la universidad y viene con una base. Entonces, eso le conviene mucho a los muchachos. Porque ellos pierden el miedo escénico, se atreven a hablar en público, a modular la voz, la dicción, el tono, o sea, cómo tener conciencia del cuerpo y del lenguaje corporal. Es muy completo el teatro. Y si no se convierten en actores, les ayudará en su vida profesional, en lo que sea que hagan. Entonces ahora, ¿cómo tocan la puerta de la escuela o la puerta de tu casa para decir, mira, tú has quedado entre las... ¿Cómo fue esa historia? Cuando ganamos el premio. ¿O cómo te reclutaron? ¿Cómo comenzó? Bueno, ¿Cómo comenzó? Comenzó con un muchacho que es voluntario, él se llama Allen Campos, y él llegó al teatro y me dice, mira, yo estaba viendo las bases del concurso de VHD y tú calificas, yo lo leí y todo lo que dice ahí ese eres tú. Y yo me quedé con ay no, yo nunca participo en esas cosas, no me pongo a decir, no, aunque tú no quieras, yo te voy a poner, préstame la computadora. Y comenzó y buscó todo y comenzó a buscar, y él hizo todo. Yo sigo como, bueno, hazlo. Y dentro de un tiempo me llaman del banco que van a venir a visitarme. Cuando llegó María Alejandra, Elía, y estaba también esta otra chica, Luis, y ¿cómo se llama ella? Pamela. Entonces, cuando llegaron ellos, yo me sentí tan cómoda con ellos y comencé a contarle todo, así, muy hablando, muy natural, pero yo no... Pero espérate, entonces usted se dio cuenta que Allen había hecho algo realmente. Sí, había hecho algo, pero yo como quiera sigo pensando, bueno, como él mandó eso, vinieron a ver si es cierto, ¿no? Pero todavía... ¿Y fue un día de semana, un día cualquiera? Todavía yo no tengo la conciencia de que voy a participar, ¿no? Y entonces, después de ahí, cuando ellos se fueron, yo vi lo en serio que ellos estaban y lo finos que son para tratarnos y todo. Yo me sentí como, wow. Yo digo, esto van como en serio. Y luego nos llaman que vuelven y que van a firmar el teatro. Ahí vino el equipo con Raúl y eso, gente maravillosa. Y entonces hicieron videos. Y ya ahí usted decía, cuidado, sí. No, Allen era que decía, tú vas a ganar. Y yo seguía como, bueno. Yo de verdad no pensé que iba a ganar. Pero no porque has dudado de lo que tú has hecho, eso es importante. Exactamente, lo que sucede es que como la cultura, como yo lo decía en la otra ocasión, no es como tan uno a uno. Y a veces el trabajo de uno lo hace por amor al arte, por verdadera vocación. A veces a mí hasta trabajo me da ir a los medios. Yo me quedo cosiendo los trajes que ya hacen los muchachos, como que me quedo ahí. No, y sobre todo los provincianos creemos que lo que uno hace en la provincia no se reconoce. A veces pasa también. Eso también. Bueno, allá en la capital hay muchísimos que hacen eso, pudo pensarlo. Sí, pues sí. Eso nos pasa a todos. Sí, puede pasar también. Entonces, llegó una llamada. Yo iba a decir un telegrama, imagínate, que dijo, Arisleida, te queremos ver tal día. Sí, llegó esa llamada de los primeros 4 muchachos que van a visitarnos. Y entonces ellos comienzan a preguntarme. Yo me siento muy cómoda por la forma de ellos. Entonces yo comencé a hablar y a contarles. Ellos parece que quedaron muy impactados porque sí, se pasan muchas situaciones. Y... ha sido una lucha, o sea, tener una escuela de teatro en una provincia donde no hubo teatro por tantos años. Ni siquiera cuando usted estaba pequeña que vivió en Puerto Plata no había teatro. La Tuerca y eso eran que recordé grupos. Lo de la iglesia episcopal, que un día cuando usted vuelva vamos a hablar sobre eso. Entonces, sí. Entonces esos cines que habían en Puerto Plata eran teatro originalmente, pero luego eran cines y se hacían actividades puntuales en teatro, pero no con una agenda, no una cartelera como tenemos nosotros. Entonces todo eso era parte de mi sueño. Entonces Dios es tan Dios que me da un hijo escritor. Y él entonces escribe una primera obra cuando tenía como 15 años.
Él se llama Yojeves García y escribe esa obra, y la obra se llama ¿Dónde comienzan las guerras? Es una pregunta. Cuando yo la leo, yo digo, yo la voy a montar con mis estudiantes. Y ahí entonces comenzamos a montarla, y luego escribe otra y escribe otra. Bueno, la última yo le comentaba a María Alejandra, que fue esta reciente que presentamos el sábado pasado, se llama El llanto del chivi. Y yo no sabía que aquí en Santo Domingo a los perros callejeros no le dicen chivi. Nosotros le decimos chivi. Hay muchas palabras puertoplateñas y de nuestra generación que no se conoce. Pero espérate, entonces, venga para la capital, que la queremos ver en la premiación. Sí. Díganos eso. Ahí me llama doña Josefina y me dice, usted por teléfono estacionario, usted es ganadora. Y yo dije, ay, el Banco BHD tiene una linda... ¿cómo fue que yo le dije? Una linda iniciativa de reconocer las mujeres. Y ella vuelve y me dice, usted es ganadora. Y yo me quedo como... ¿Qué es lo que me está diciendo Josefina? Sí, y entonces, usted es ganadora, usted está entre las 10 ganadoras. Y yo me quedo, y entonces me dice, le avisamos más luego para que venga y eso. Cuando yo llegué aquí, ya yo vengo más sabiendo que soy ganadora, sí, pero no que voy a estar en segundo lugar. Y entonces cuando ya llegamos aquí, que ya estamos en el Teatro Nacional, ahí es que yo veo a Freddy en el video, que eso fue una sorpresa que me guardaron a Freddy Ginebra. Claro, el duende. El duende, y ahí hablaba del proyecto nuestro y de mí, porque de verdad que para mucha gente no era rentable hacer un teatro, pero lo es, porque solamente sembrar la semilla para que esa gente se superen y estos muchachos reciban aplauso haciendo cosas buenas, fortaleciendo nuestros valores y nuestros valores puertoplateños. Es rentable, claro que lo es. Claro que sí. No todo es dinero. Y tendrá intereses, hablando como el sistema financiero del PHD, tendrá muchos intereses. Sí. Felicitaciones de nuevo, se nos acaba el tiempo, me ha encantado, pasó rápido. Ay, sí. Y tenemos más palabras en otros medios, vamos a seguir hablando. Ustedes se quedan ahora con Tayana Mora Ramis y su Ready para exportar. Muchísimas gracias al VHD y a Lisleida Laila Pelao, ella sabe. Adelante.